El contexto: Jesús es arrestado, ingresando ya a este capítulo 18. Los versículos son del 1 al 11 y dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estando también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Este contexto explica que Jesús y sus discípulos se dirigen al huerto después de haber estado sobre su sacrificio, ¿no? Después de haber hablado sobre su sacrificio. Judas sabe que Jesús suele orar allí y decide traicionarlo al Señor con soldados romanos y alguaciles del templo para arrestarlo. Al llegar Jesús, quien es consciente de lo que va a suceder, les pregunta a quién buscan. Cuando le responden que buscan a Jesús de Nazaret, él declara: Yo soy, mostrando su divinidad, lo que provoca que sus captores retrocedan y caigan al suelo. A pesar de su poder, Jesús insiste en que dejen ir a los discípulos, cumpliendo su promesa de protegerlos. Él sabe que sus seguidores son débiles, necesita asegurar su fe. Simón Pedro, en su intento de defender a Jesús, saca una espada y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo reprende y sana a Malco. Aquí Jesús también menciona que debe beber de la copa que le ha dado el Padre, refiriéndose al sufrimiento que le espera y a su misión de redención. A través de este evento se destaca no solo la valentía y determinación de Jesús en cumplir su misión, sino también la ignorancia de los discípulos, en particular de Pedro, sobre la verdadera naturaleza de su sacrificio. Jesús está decidido a enfrentar su destino, aun cuando su camino implique dolor y sufrimiento. Amén. El contexto: Jesús ante el sumo sacerdote, versículos 12 al 14 dice: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Amén. Este contexto está explicando que Jesús fue arrestado por los soldados y funcionarios judíos, atado por primera vez. Lo llevaron primero ante Anás, aunque debía ir a Caifás, el sumo sacerdote, ese año. Se realizó un juicio religioso por blasfemia y luego el juicio civil ante los romanos, ya que los judíos no podían aplicar la pena de muerte. Anás, aunque destituido, tenía influencia en el Sanedrín. Los juicios incluyeron la interrogación ante Anás, el Sanedrín, y se extendieron a Pilato y Herodes. Caifás sugirió que era mejor que un hombre muriera por el pueblo. Amén. Bien, el contexto que sigue es Pedro en el patio de Anás, del versículo 15 al 18. Dice:
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también entre ellos estaba Pedro de pie calentándose. Amén. El contexto explica que en el patio del sumo sacerdote, Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús. El otro discípulo conocido del sumo sacerdote es tradicionalmente identificado como Juan, aunque nunca menciona su nombre, ¿no? Él ayudó a que Pedro entrara a la casa. La portera le preguntó a Pedro si era uno de los discípulos de Jesús, y él negó serlo. Mientras tanto, Pedro se calentaba junto a los siervos, cumpliendo así la primera de sus 3 negaciones. Sobre este aspecto de quién era ese discípulo hay mucha controversia, ¿no? Entonces, una posibilidad es, como dice el comentario, que puede ser Juan. Amén. El contexto: Anás interroga a Jesús del versículo 19 al 24. Dice: Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de sus alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió: Si he hablado mal, testifica en qué he estado mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Este contexto explica que Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Estaba inquieto por las afirmaciones de Jesús de ser el Hijo de Dios. Este interrogatorio, que no era formal, puede que no siguiera la ley judía, que requería varios testigos. Jesús, sin embargo, exigió que se llamaran testigos para validar las acusaciones en su contra. Respondió que había hablado públicamente en la sinagoga y el templo. Desafió a sus acusadores presentes. Esto enfureció a los presentes, y un alguacil le dio una bofetada. Jesús pidió un juicio justo, cuestionando las razones del golpe. Finalmente, Anás decidió enviar a Jesús atado a Caifás, quien debía llevar el caso ante Pilato. Amén. El contexto: Pedro niega a Jesús. Versículos 25 al 27 dice: Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Amén. Este contexto nos está narrando cómo Pedro había negado a su Señor. Pedro estaba calentándose, dice, junto al fuego cuando le preguntaron si era discípulo de Jesús, a lo que negó. Un pariente de Malco, a quien Pedro había herido, también le preguntó si estaba en el huerto con Jesús. Pedro negó nuevamente, y justo después de haber dicho esto, cantó el gallo, cumpliendo así la predicción de Jesús sobre sus 3 negaciones. Amén. El contexto: Jesús ante Pilato, que se extiende del versículo 28 al 40 de este capítulo 18,
hasta el capítulo 19, del versículo 1 al 16. El contexto dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho ya, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y la vistieron con manto de púrpura. Y le decían: salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirados, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Jesús le dijo Pilatos: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraban Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado en enlosado, y en hebreo esto es Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Para ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Amén. Este contexto bastante largo explica cómo llevaron a Jesús ante Pilato después de un juicio religioso, pero
Los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua, a pesar de que buscaban su muerte. Esto refleja la ironía de preocuparse por rituales mientras cometen actos inmorales. Pilato, al iniciar el juicio, preguntó qué acusaciones había contra Jesús. Los judíos respondieron que lo habían entregado porque era un malhechor, lo que mostraba su desprecio por el proceso, ya que solo esperaban que Pilato confirmara su condena. Pilato les dijo que juzgarán a Jesús según su ley, pero los judíos respondieron que no tenían permiso para ejecutar a nadie, lo que les quitaba el poder de dar una pena de muerte. Esto aseguraba que Jesús sería crucificado, cumpliendo así la profecía de cómo moriría. Pilato luego preguntó a Jesús si era rey de los judíos, a lo que Jesús contestó, cuestionando si Pilato había escuchado esa acusación por sí mismo o solo de otros. Pilato mostró el desdén por los problemas de los judíos, lo que mostró que no conocía ninguna acusación real contra Jesús. Jesús explicó que su reino no era de este mundo, lo que significa que no estaba relacionado con el dominio político ni con rebeliones terrenales. Pilato volvió a preguntar si Jesús era rey. Jesús afirmó que sí, pero su reino era sobre la verdad. Cuando Pilato cuestionó qué era la verdad, salió y dijo que no hallaba delito en Jesús, destacando la injusticia de la situación. Por costumbre, Pilato ofreció soltar a Jesús durante la Pascua, buscando así complacer a los judíos. Quería soltar a un preso, pero eso los judíos rechazaron, prefirieron a Barrabás, un ladrón en lugar de Jesús. Pilato, en un intento de liberar a Jesús, lo azotó, lo que era un castigo cruel y humillante. Los soldados se burlaban de Jesús, le pusieron una corona de espinas y un manto de púrpura, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Mientras lo golpeaban, Pilato, al presentar a Jesús a la multitud, declaró no encontrar delito en él. Sin embargo, los principales sacerdotes gritaron que debería ser crucificado. Pilato, irritado, les dijo que crucificaran a Jesús ellos mismos, por afirmar que era inocente, ¿no? Los judíos insistieron que según la ley Jesús debía morir por haberse hecho hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió miedo, pues creía que había torturado a un hombre con un estatus divino. Mostrando interés, le preguntó a Jesús de dónde era, pero éste no respondió. Pilato trató de intimidarlo, recordándole su autoridad para crucificarlo o liberarlo. Jesús le dijo que su autoridad le fue dada de lo alto, y que quien lo entregó a Pilato tenía más culpa. Esta conversación revela que, aunque Pilato creía tener control, en realidad todo estaba bajo la soberanía de Dios. Jesús tranquilizaba su corazón con el conocimiento de que su Padre estaba al mando, y apuntó que la verdadera culpa recaía en quien lo traicionó, posiblemente Caifás, mientras Pilato actuaba sin malicia. Desde entonces Pilato intentaba soltar a Jesús, pero los judíos clamaban que si lo hacía no sería amigo de César, expresando su ironía, ya que no eran ellos amigos de Roma. Aunque temerosos de Tiberio César, Pilato cedió bajo presión y se sentó en el tribunal para juzgar a Jesús. Eran tiempos de la preparación de la Pascua y Pilato presentó a Jesús como rey, burlándose de los judíos. Sin embargo, ellos pidieron la crucificación de Jesús y afirmaron que no tenían rey más que César. Finalmente, Pilato entregó a Jesús a ser crucificado, priorizando la aprobación de los hombres sobre la de Dios. Amén.